Mi hijo me dijo que no quería que asistiera a su boda porque la familia de su prometida pensaba que yo no era lo suficientemente rica, así que me vengué cancelando el lugar de la boda. Soy una madre soltera de 52 años y he criado a mi hijo de 25 años por mi cuenta desde que nació. Mi esposo lamentablemente falleció mientras estaba embarazada de él debido a un aneurisma mientras dormía, y cuando me desperté, ya se había ido. Desde entonces, lo he criado sola y, honestamente, he sacrificado mucho, algo que otros padres solteros también pueden entender. No digo que me deba nada porque soy su madre, pero un poco de aprecio sería agradable. Desafortunadamente, hace un par de días me dijo que no quería que asistiera a su boda porque, según su prometida y su familia, no me veía lo suficientemente rica como para encajar con la gente que estaría presente, y eso fue increíblemente doloroso. Así que hice algo muy bajo, y realmente no está en mi naturaleza, pero no pude evitarlo. Todo esto comenzó hace 2 años cuando empezó a salir con Zoe. Según lo que sé, la conoció a través de amigos y ella pertenece a una familia bastante rica. Sus padres poseen una de las principales empresas de bienes raíces del estado y prácticamente están nadando en dinero. Ella también se viste como tal, siempre con marcas de lujo de pies a cabeza y tiene 3 autos. En comparación, obviamente parezco una plebeya, ya que soy profesora de economía en una universidad. Gano una cantidad decente de dinero, y ha sido suficiente para mi hijo y para mí, ya que así he podido pagar todas las cuentas y el alquiler y poder criarlo sola durante los últimos 30 años. Al menos solía ser suficiente para nosotros hasta que empezó a salir con Zoe, y entonces las cosas comenzaron a cambiar y ponerse raras entre nosotros. Para que conste, nunca tuve un problema con su relación con Zoe ni con ella como persona hasta hace poco, aunque después de la primera vez que nos conocimos, mi hijo me llamó más tarde para decirme que necesitaba empezar a cambiar ciertas cosas de mi casa para que se viera mejor. Dijo que el hecho de que la mayoría de los muebles de mi casa parecieran muy viejos era bastante vergonzoso para él, ya que había estado en la mansión de los padres de Zoe y era increíble lo hermoso y brillante que era todo. Así que quería que al menos hiciera un esfuerzo para que mi casa se viera mejor. Tuvimos una pelea después de esa primera reunión porque no pensaba que hubiera nada malo en cómo se veía mi casa y el hecho de que ciertas cosas fueran muy viejas solo significaba que tenían carácter. No quería un estilo de vida brillante y glamoroso como el de Zoe o sus padres porque sabía que no podía permitírmelo y quería vivir dentro de mis posibilidades. Estaba perfectamente feliz con cómo era mi vida y no tenía quejas, así que él no tenía razón para quejarse de ello, porque algunas de las cosas que quería que reemplazara, como algunos muebles y otras cosas, habían sido elegidas por mi difunto esposo y realmente las valoraba. Así que tuvimos una pelea en ese momento y le dije que si estaba tan avergonzado de mí, entonces tal vez no debería haberme presentado a su novia rica en primer lugar. Luego se dio cuenta de que estaba siendo un idiota y me pidió disculpas más tarde y pudimos arreglar las cosas. Pero después de eso, nunca trajo a Zoe a mi casa y solo la conocí un puñado de veces y conocí a sus padres una vez cuando se comprometieron y asistí a la fiesta. Incluso entonces, mi hijo tuvo mucho que decir sobre la forma en que estaba vestida y dijo que era una fiesta de compromiso, así que debería haber puesto más esfuerzo en cómo me vestía. Pero según yo, estaba vestida perfectamente bien. No soy estúpida, podía decir que su verdadero problema era el hecho de que no estaba vestida con marcas de lujo y solo usaba cosas que podía permitirme, pero supongo que tenía demasiado miedo para decirlo. De todos modos, traté de no preocuparme por eso y, aunque había comenzado a ser muy distante de mí desde que me presentó a Zoe, todavía traté de mantenerme en contacto con él. Pero hace 3 días, me visitó y me dijo que después de que Zoe y sus padres me conocieron en la fiesta de compromiso, no pensaban que encajaría con la multitud que estaría presente en su boda, ya que serían principalmente sus amigos y otros socios comerciales que trabajaban con los padres de Zoe, pero ninguno de los miembros de su familia. Y dado que los padres de Zoe estaban financiando la mayor parte, pensó que sería mejor para él respetar sus deseos. Incluso dijo que tendrían una ceremonia privada más tarde y que yo estaría invitada a esa, pero por ahora, solo quería que entendiera de dónde venía porque, en última instancia, no quería que me sintiera fuera de lugar. Me dolió mucho cuando dijo eso y comencé a llorar, pero luego se mostró muy exasperado y dijo que no había nada por lo que llorar en esto porque era solo un hecho que no parecía lo suficientemente rica como para encajar allí y no quería que me avergonzara ni a mí ni a él. Me dijo que esperaba que entendiera, pero que estaba siendo egoísta al no preocuparme por su imagen frente a sus suegros. Y una vez que dejé de llorar, le dije que se fuera de mi casa y nunca volviera. Intentó discutir, pero solo le grité y le pedí que se fuera. Una vez que terminó,
Todavía estaba bastante molesta, así que decidí hacer algo que no estoy segura de si fue el movimiento correcto o no. Hace un par de semanas, en realidad, lo ayudé a conseguir el lugar que quería para su boda. Cuando lo llamé para ver cómo estaba, me había estado diciendo que estaba luchando para finalizar el lugar. Aparentemente, el lugar que quería era algo que Zoe tenía en mente y no estaba en la lista de propiedades que les habían mostrado los organizadores de bodas, pero era un lugar realmente hermoso, un poco fuera de la ciudad. Sin embargo, el propietario no estaba dispuesto a ponerlo en alquiler y se había negado a permitir que se casaran allí, y había estado tratando de negociar con esta persona durante mucho tiempo junto con los padres de Zoe, pero él simplemente se negó a ceder sin importar cuánto dinero le ofrecieran. Y Zoe era igualmente terca, se había negado a considerar cualquier otro lugar, y ahora solo quedaban un par de semanas para la boda y ya habían enviado invitaciones con esa dirección impresa en ellas por insistencia de Zoe, pero aún no habían podido finalizar el lugar y seguían tratando de negociar con el propietario. Cuando me dijo el nombre del propietario, me di cuenta de que conocía a esta persona, de hecho, había ido a la universidad con este tipo y pensé de inmediato que tal vez podría ayudarlo, pero quería que fuera una sorpresa, así que solo le dije que lo sentía y esperaba que las cosas funcionaran de alguna manera. Pero luego decidí contactar a este tipo de alguna manera y, después de hablar con él durante un par de días, descubrí que la razón por la que no estaba dispuesto a alquilar su propiedad para ningún evento era porque él y su esposa estaban preocupados de que, si permitían que se realizaran eventos allí, las personas anfitrionas destrozarían el lugar, y eso había sucedido un par de veces antes, así que no querían que eso volviera a suceder y querían preservar la belleza natural de su propiedad. Pero le dije que era mi hijo de quien estábamos hablando y, dado que él me conocía personalmente, podía garantizar que nada de eso iba a suceder. Además, los padres de Zoe eran también los propietarios de la principal empresa de bienes raíces, así que no tenía que preocuparse de si el lugar se destrozaría o no. Me tomó un tiempo, pero después de unos días finalmente pude convencerlo y acordó hablar con mi hijo. También logré convencerlo de no mencionar mi nombre porque quería contarles después de la boda y sorprenderlos. De todos modos, una vez que pude convencerlo, aceptó y mi hijo estaba realmente feliz, no tenía idea de que yo estaba detrás de todo esto. Supongo que por eso estaba tan seguro cuando me dijo que no era bienvenida en la boda. Después de esa visita, estaba muy herida y decidí llamar al dueño del lugar y le expliqué lo que había sucedido. No tenía la intención de compartir demasiado, pero estaba tan molesta que terminé contándole todo y él literalmente tuvo que consolarme, aunque no éramos particularmente cercanos. Pero él y su esposa fueron muy amables conmigo y me dijeron que iban a retirarse del trato porque no querían tener nada que ver con una persona tan desagradecida. Les agradecí y al día siguiente me dijeron que habían devuelto el dinero que habían recibido por adelantado e informaron a mi hijo que ya no podrían alquilarle su propiedad, así que tendrían que buscar otro lugar. Aparentemente, los padres de Zoe estaban furiosos y hasta amenazaron con demandarlos, pero dijeron que no les importaba nada de eso. Aún quedaban 2 semanas para la boda y los documentos que habían firmado claramente establecían que estaban perfectamente en su derecho de cancelar hasta una semana antes de que se celebrara el evento, así que no podían demandarlos en ningún terreno legal porque se habían apegado al contrato. No es su culpa que no hayan hecho que su abogado leyera la letra pequeña con prisa. Así que ahora no tienen lugar y me siento bastante reivindicada, tanto que decidí poner todo esto en una carta y enviársela a mi hijo. Fue un movimiento mezquino, lo sé, pero me había lastimado mucho en los últimos meses y no podía tolerarlo más. Así que expliqué todo en mi carta y en lugar de enviarla, fui a su casa esa misma tarde, toqué la puerta y dejé la carta en la entrada antes de volver a casa para asegurarme de que no pudiera comunicarse conmigo después de eso. Decidí bloquearlo tan pronto como me subí al coche y, más tarde esa noche, volvió a visitarme, pero esta vez con una actitud mucho más arrepentida. Me dijo que había venido tan pronto como terminó de leer la carta y estaba allí para disculparse porque no tenía Anita, idea de que algo yo era serio la que había ocurrió con mi conseguido ese lugar para él. Literalmente estaba llorando y dijo que lo sentía mucho por la forma en que me había tratado. No tenía idea de que me lastimaría tanto, pero ahora había hablado con Zoe y hasta ella estaba bastante molesta, así que necesitaba que hablara con el dueño y arreglara la situación porque solo quedaban 2 semanas para la boda y todas las invitaciones con la dirección del lugar ya se habían enviado, así que realmente necesitaban mi ayuda en este punto. Comenzó a suplicarme que lo ayudara, pero le dije que la forma en que me había tratado en los últimos meses desde que comenzó a salir con Zoe había sido absolutamente inaceptable y que lo que había dicho era realmente hiriente. Así que no creía que quisiera tener nada que ver con él después de esto porque había creído que había criado a un buen hombre,
Pero él había sido extremadamente superficial y había decidido ponerse del lado de su prometida y sus padres sobre su madre. Le dije que desde que era un niño había sacrificado mucho por él y a cambio solo esperaba un poco de aprecio, pero había dejado muy claro que estaba avergonzado y no quería reclamarme como su familia solo porque su prometida y sus padres no estaban de acuerdo con ello y estaban avergonzados de mí. Dijo que se iba a retractar de todo, hablaría con Zoe y sus padres y les pediría que se disculparan conmigo también, pero por ahora solo quería que hablara con el dueño y arreglara la situación para que pudieran casarse en el lugar que ya se había elegido. Le dije que ya había hablado con el dueño y no iba a molestarlos una y otra vez, así que ahora tenían que encontrar una manera de lidiar con esto por su cuenta porque no podría ayudarlos en absoluto. Entonces se enojó y me dijo que estaba siendo realmente irracional en ese momento, así que le dije que tenía que irse porque no podía ayudarlo. Me sentí bastante obstinada en ese momento, pero él simplemente parecía darse por vencido y me dijo que era libre de hacer lo que quisiera, pero que si no lo ayudaba esta vez, me perdería para siempre porque nunca me había considerado una persona vengativa, pero claramente estaba siendo extremadamente egoísta y estaba harto de tener que equilibrar estas dos cosas porque era demasiada presión para él. Me dijo que no podía seguir con este acto de equilibrio, pero al menos Zoe sería comprensiva. Afirmó que estaba agotado y que ya había terminado con eso, luego se fue y desde entonces he estado preocupada por si tomé la decisión correcta o no. Así que estoy aquí para preguntar si soy la mala por negarme a ayudar a mi hijo a recuperar su lugar de boda. Actualización 1. Hola, ha pasado una semana desde la última vez que hablé con mi hijo y aún no he contactado al dueño del lugar para arreglar nada. He estado bastante conflictuada sobre lo que debería hacer, pero ahora las cosas están claras para mí. Estaba siendo una tonta sentimental, pero he pensado bien las cosas y mi hijo es lo suficientemente adulto para lidiar con esto por su cuenta. Además, realmente no creo que pueda hacer que el dueño cambie de opinión después de lo que les dije porque parecían bastante firmes en su decisión. He hablado con varios amigos y familiares y les he explicado toda la situación, ya que muchos familiares también estaban bastante sorprendidos de que se estuviera casando pero no habían recibido una invitación. Así que les conté la verdadera razón por la que no nos estaba invitando. Estaba avergonzado de su familia y no creía que encajaríamos con la multitud que su prometida y sus padres habían invitado. La gente estaba realmente ofendida y cuando les conté lo que hice con el lugar y todo, parecían pensar que fue una reacción apropiada de mi parte. Además, mi hijo ni siquiera se ha molestado en hablar conmigo después de la última vez que se fue y no terminamos la discusión en buenos términos. Si realmente pensara que esto era lo suficientemente importante, se habría comunicado conmigo una vez más. Solo quedan un par de días para la boda, no sé qué van a hacer ya que ya imprimieron la dirección del lugar en las invitaciones, pero sé que eso realmente no es mi problema ahora porque si no quiere invitarme a su boda y considerarme como su familia, eso también significa que he sido absuelta de mis responsabilidades como su madre. Así que todavía estoy tratando de procesar esto emocionalmente porque es bastante difícil, ya que a lo largo de mi vida lo único que he tenido es a mi hijo como madre soltera, pero en mi cabeza he tomado una decisión y voy a mantenerme firme. Actualización 2. Hola, faltan solo 4 días para la boda y realmente no tenía esperanzas de que mi hijo se comunicara conmigo, pero hoy Zoe se puso en contacto conmigo. Fue bastante sorprendente que me pidiera hablar con ella porque asumí que ella y su familia no querían que estuviera en su boda en primer lugar, así que ¿por qué esperaría que quisiera hablar con ella? Pero cuando me llamó, tuve un presentimiento y respondí. Fui bastante fría con ella, pero al otro lado podía escucharla tratando de no llorar mientras me hablaba y decía que sabía que había tenido una gran pelea con mi hijo, pero que solo necesitaba una oportunidad para hablar conmigo y convencerme de arreglar las cosas. Dijo algunas cosas muy extrañas, como que sabía que no me gustaba mucho y que no habíamos comenzado con el pie derecho, pero que realmente me respetaba y admiraba y siempre lo había hecho. Así que ahora quería que hablara con el dueño del lugar y tratara de arreglar esta situación, aunque sabía que estaba en una pelea con su prometido en ese momento. Dijo que mi hijo aparentemente le había prohibido hablar conmigo sobre cualquier cosa, pero que realmente quería que supiera que estaba muy decepcionada cuando se enteró de que no asistiría a la boda. Eso fue realmente extraño y le grité y le dije que no necesitaba fingir conmigo porque sabía que ella era la que le había dicho a mi hijo que ella y su familia no pensaban que encajaría en la boda. Por eso no había sido invitada y mi hijo se había vuelto contra mí por ellos. Hubo silencio en el otro extremo durante un par de minutos y luego dijo que ni ella ni sus padres habían dicho tal cosa y que debía haber algún malentendido. Después de eso, ambas estábamos realmente confundidas y insistí en que eso era exactamente lo que mi hijo me había dicho. Ella, por otro lado, dijo que no había dicho tal cosa y que, de hecho,
Mi hijo le había dicho que yo era la que había rechazado asistir porque aparentemente no me gustaba a ella ni aprobaba a su familia porque pensaba que eran demasiado arrogantes y presumidos. Una vez que intercambiamos historias, nos dimos cuenta de que mi hijo nos había estado diciendo un montón de mentiras porque, con toda probabilidad, él era el que estaba avergonzado y estaba tirando a Zoe y su familia bajo el autobús solo para no tener que invitarme a la boda y mostrar a todos en la boda que él no pertenecía exactamente a su mundo. Me di cuenta de lo que estaba pasando, mi cabeza literalmente comenzó a girar, así que le dije a Zoe que la llamaría más tarde para discutir esto en detalle, pero por ahora solo necesitaba un descanso. Después de aproximadamente media hora, una vez que pude procesar esto, la llamé de nuevo y hablamos más sobre esto. Le conté todo lo que había sucedido desde el principio, como mi hijo siempre había hecho parecer que ella y su familia tenían un problema conmigo, pero ella afirmó que nunca había dicho ninguna de esas cosas y que ni sus padres habían dicho nada de lo que mi hijo había afirmado. Me dijo que mi hijo siempre había hecho parecer que yo no gustaba de su familia, por eso había mantenido su distancia de mí. Incluso cuando decidió no invitarme a la boda, me había dicho algo diferente a mí, que todos ustedes ya conocen, pero le había dicho a Zoe que yo era la que no estaba interesada en asistir porque no aprobaba a ella y le había dicho que iba a cortar el contacto conmigo, así que ella también necesitaba respetar eso y por eso nunca se molestó en hablar conmigo hasta ahora. Me sentí increíblemente herida cuando supe que estas cosas estaban sucediendo por mi hijo, no por su pareja, porque al menos cuando creía que Zoe y su familia estaban detrás de todo esto, podía perdonar a mi hijo, aunque fuera solo un poco, porque sabía que estaba bajo la influencia de otra persona. Pero ahora, sabiendo que él estaba haciendo todo esto por su cuenta, no hay perdón para él en mi corazón. Después de hablar con Zoe, ambas estábamos realmente decepcionadas y ella me dijo que no tenía nada que decirle más a él. Después de disculparnos mutuamente por los malentendidos, colgamos. Han pasado un par de horas desde entonces y estoy sentada en un solo lugar sin saber qué hacer. Estoy bastante segura de que después de descubrir todo esto, Zoe va a cancelar su boda, y bien por ella, en realidad merece algo mejor, al igual que yo. Pero, desafortunadamente, no puedo encontrar un mejor hijo para mí. Esto es todo lo que tengo y cada vez que pienso en cuanto he hecho por él y lo que él hizo por mí, mi corazón simplemente comienza a doler más y más. Estoy bastante segura de que se va a comunicar conmigo después de esto, ya que va a poder darse cuenta de que Zoe y yo hemos tenido una conversación sobre todo esto y ambos sabemos la verdad ahora. Sin ningún lugar a donde ir, estoy segura de que volverá a casa, pero con lo que ha hecho, creo que ha perdido el derecho de llamar a mi casa su hogar y a mí su madre. Actualización 3. Hola, después de la publicación de ayer, he estado lamentando la pérdida de mi hijo. Está vivo, pero sé que lo he perdido y, aunque vuelva, no lo dejaré entrar, al menos no hasta que haya podido lidiar con esto emocionalmente por mi cuenta. Pero había predicho que, sin ningún lugar a donde ir, volvería a casa y eso es exactamente lo que sucedió hoy. Supuse que una vez que se enterara de la verdad, Zoe abordaría el problema con él y eso fue lo que sucedió. Hace un par de horas, al atardecer, alguien comenzó a tocar mi timbre frenéticamente y cuando vi quién era, decidí que no iba a abrir la puerta, ya que obviamente era mi hijo. Le hablé a través del intercomunicador y le dije que se fuera porque después de todo lo que había hecho, esta casa ya no tenía lugar para él. Podía ver que tenía un montón de bolsas detrás de él y se veía exhausto, su cara estaba toda manchada, como cuando había estado llorando, pero no dejé que eso debilitara mi resolución y simplemente lo ignoré. Cuando me dijo que estaba allí para disculparse y arreglar sus errores, podía escuchar la desesperación en su voz y fue bastante difícil para mí no responder a eso, pero simplemente lo ignoré. Podía escucharlo decir que Zoe lo había echado después de la pelea que tuvieron y sabía que ambos éramos conscientes de todo ahora. Siguió hablando de cómo había sido realmente difícil para él adaptarse al mundo de Zoe y en el proceso de intentar hacerlo, había comenzado a actuar como alguien que no era, y realmente lamentaba haber estado avergonzado de mí y de su familia y de dónde venía. Pero todo esto era realmente nuevo para él al principio y después de un tiempo se acostumbró a fingir y se metió tanto en el acto que olvidó que yo no era parte de este acto y eso me estaba hiriendo. Dijo que sabía que había sido egoísta y que probablemente no merecía nuestro perdón, pero solo quería una oportunidad de mi parte, ya que yo era su madre y sería más indulgente que su pareja. En ese momento, le dije que podría haber sido más indulgente si realmente estuviera arrepentido, pero en este momento solo lo lamentaba porque lo habían atrapado en todas sus mentiras. Lo lamentaba porque necesitaba un lugar donde quedarse y no quería gastar dinero viviendo en un hotel o encontrando un lugar propio, pero no estaba arrepentido de lo que había sucedido porque si lo estuviera, no seguiría tratando de justificar lo que había hecho.
Simplemente estaría arrepentido, reconocería sus errores y dejaría las cosas así, pero había mencionado lo difícil que había sido para él al menos 5 veces desde que apareció, así que no creía que realmente estuviera arrepentido. Le dije que podría perdonarlo eventualmente, no estoy segura de eso todavía, pero por ahora quería que me dejara en paz. Luego comenzó a regatear conmigo diciendo que estaría dispuesto a pagar alquiler para quedarse conmigo, pero solo quería volver aquí y arreglar las cosas conmigo. Incluso dijo que estaba diciendo esto de verdad porque, si quisiera, podría haberse quedado con sus amigos, pero sabía que estaba mintiendo porque, según lo que Zoe me había dicho, ni siquiera se había molestado en invitar a un montón de sus amigos a la boda, así que lo más probable es que tampoco estuviera en buenos términos con ellos en este momento y por eso estaba tan desesperado por vivir conmigo. De todos modos, después de un rato de discutir conmigo, explotó y me dijo que era tan insensible como siempre y luego se fue. Sé que no va a quedarse sin hogar, tiene suficientes recursos y medios para encontrar una manera de vivir solo por un par de semanas y después de eso simplemente puede encontrar un apartamento para él. Mi trabajo como madre ha terminado, solo tenía que criarlo para que fuera un ser humano decente y durante un tiempo fue una buena persona, pero ahora esto ya no es mi problema. Actualización 4. Hola, han pasado 2 semanas desde mi última actualización y el día en que mi hijo se suponía que se casaría. Lo único que sucedió fue que Zoe publicó en sus redes sociales diciendo que ella y mi hijo se habían separado y que quería que todos respetaran su privacidad en este momento difícil. Un montón de personas me enviaron esa publicación y me sentí un poco mal, pero no lo suficiente como para comunicarme con mi hijo para consolarlo. Después de ese último día en que apareció en mi casa y me negué a dejarlo entrar, no se ha molestado en contactarme más, así que supongo que tenía razón en lo que dije. Solo estaba arrepentido en ese momento porque había sido atrapado y sabía que nadie más aparte de mí siquiera pensaría en hablar con él de nuevo. Pero había decidido darle la espalda y desde que eso sucedió, no se ha comunicado conmigo para disculparse, así que supongo que está bien con mantenerse sin contacto, al igual que yo. He estado viviendo sola durante los últimos años de todos modos, así que ¿qué diferencia hace estar completamente sola? Y ni siquiera es como si estuviera sola, tengo a mis amigos, tengo a mi familia y tengo mi vida, mi hijo simplemente no va a ser parte de ella nunca más. Eso es todo, tal vez encuentre en mí misma la capacidad de perdonarlo algún día, pero no será pronto y estoy bien con eso.